Buenas noches. Vamos a continuar en esta sesión de esta tarde-noche con el ciclo Europa que nos viene ocupando este año 2010 y que yo creo que tan grato nos está resultando. Como sabéis, se trata de recibir las impresiones de los trabajos que compañeros nuestros han podido desarrollar en otras partes de nuestro continente y a través de ellos pues recibir datos sobre la arquitectura, la forma, el paisaje, las maneras de construir y de habitar en esos otros países. Hoy yo quiero empezar la sesión agradeciendo especialmente a la empresa que nos acompaña, el Grupo Torrero, su presencia aquí. Y especialmente digo porque en este caso ya es una cuestión de fidelidad. Torrero repite y eso nos resulta especialmente agradable, el que no sea una ocasión puntual, sino que sea cómplice del Colegio de Arquitectos de Cádiz en estos ciclos de actividades culturales y sobre todo en estos momentos donde es tan difícil apostar por estas cuestiones, con lo cual yo quiero agradecerle especialmente a Javier Torrero, que está aquí hoy con nosotros, esta complicidad y esta vinculación con el colegio. Gracias a empresas como la suya podemos dar cabida a este tipo de actividades y podemos tener hoy aquí con nosotros a Iñaki Ábalos y Renata Senkiewicz, que son probablemente uno de los referentes, en su estudio es uno de los referentes en la arquitectura española y europea actual. Los conocemos sobradamente. Iñaki Ábalos comenzó su trayectoria junto con Juan Herrero. Actualmente él desarrolla su tarea en la docencia en la Escuela de Madrid como catedrático de proyectos y también en el Laboratorio de Técnicas del Paisaje o algo así, ¿no? Sí, bien, más o menos. El nombre es un poco más complejo que todo esto que yo estoy diciendo. En cualquier caso, sí que con independencia de ese nombre, yo creo que él personalmente y luego Renata se le ha unido en esta investigación, son una parte importante, tienen una parte importante de la responsabilidad de que en este país se hagan reflexiones sobre paisajes, sobre territorio y a través de esa visión que han aportado en los últimos años sobre la renovación del ideal pintoresco, no solo en las publicaciones, en los distintos atlas o natural artificial y demás, sino con un proceso que han ido verificando en sus propias obras y nos ha permitido a los compañeros de calle pues acercarnos a esa mirada sobre el paisaje, la naturaleza, la ecología y la posibilidad de estirar ese ideario pintoresco a las condiciones de la sociedad contemporánea. Constituyen, como os digo hoy día, un estudio de referencia ya como Ábalos, Senkiewicz y por tanto el que vengan a contarnos hoy esas obras parisinas que están ahora desarrollando y todo lo que les apetezca sobre el país, pues yo creo que nos será tremendamente pedagógico. Sin más, ya les voy a dejar a ellos y quería, bueno, pues agradecerle de nuevo la presencia a Javier y si quería dirigirnos algunas palabras. Sí, solamente agradecerle la invitación que me hace el Colegio de Arquitectos. Otro año más estoy con vosotros. Ya conocéis lo que nosotros fabricamos. Somos una empresa pequeña, regional, de Córdoba. Y la verdad que podemos seguir colaborando porque aunque la crisis está en España en pleno apogeo, hemos tenido la suerte de hacer las tareas y estamos exportando. Estamos saliendo fuera y tenemos la suerte de estar rehabilitando algunos palacios y haciendo algunas obras que nos están manteniendo. Así que os animo a los arquitectos a que os abráis de vuestros despachos y salgáis fuera para poder continuar con vuestra labor.
Nada más y muchas gracias. Vamos a quitar esto. Sí, vamos. Tú cuando hables le das ahí. Pon ya, no sé si. Buenas tardes. Muchísimas gracias, en este caso por partida triple, a los que habéis venido, a Javier y la empresa Torrero y al Colegio de Cádiz, del que al menos yo soy ya un viejo camarada, vamos a decirlo así, y hoy tenemos a mi socia Renata Senkiewicz también aquí. Bien, se nos propuso hablar de París porque hemos tenido distintos proyectos y seguimos teniendo abiertos bastantes frentes en París y nos pareció inmediatamente una idea estupenda porque en muchos sentidos París, aparte de ser una ciudad magnífica, como todo el mundo sabe, eso no hace falta hablar de esto, es una ciudad que pensamos que ha sido trascendental en la historia de la arquitectura moderna, o por lo menos en la historia de la arquitectura moderna y de la relación entre arquitectura y paisaje, como decía Ramón, que a nosotros nos interesa más, ¿no? Y entonces vamos a hacer una charla. Bueno, la hemos traído de petachos, pero digamos hecha es profeso para esta ocasión, y lo digo porque también va a ser un poco improvisada, y si tenemos como errores, pues nos los perdonáis, porque por lo menos tendrá la gracia de lo que no está demasiado ensayado y es por lo tanto genuino. Haremos una primera parte contando una historia de París que por una parte es bastante vulgar, o sea, en el sentido de no os vamos a descubrir sitios maravillosos que no conocíais, algunos seguramente sí, pero vamos, no vamos a hablar de nada extraordinario. Sin embargo, lo que sí queremos hacer énfasis es en la hilazón de los acontecimientos y de las referencias, ¿no? Y desde luego invito a quien visite París a verla con los ojos con la que nosotros la hemos visto estos últimos años, estos últimos largos años, ¿no? Y empezamos, ¿no? Yo creo que empezamos. Nos iremos turnando como en un telediario, le decía Javier. ¿Cómo vais a hacerlo? Pues como en un telediario. ¿Entiendes? Me alegro mucho de que digas este tipo de cosas. Bien, a ver cómo sale. Bien, eso, vale. Pues el único sitio en el que no hace falta decir que se apaguen las luces un poco. Empezamos con estas imágenes en blanco y negro que, así gíralo un poco, seguramente alguno reconocerá, pero no muchos, y sin embargo nos parece que es la cuna de casi todo lo que ha pasado interesante en la arquitectura contemporánea. Es el parque de Buttes-Chaumont, Buttes-Chaumont, que es un parque que está cerca, para los arquitectos, está cerca de la Villette, aunque la Villette está construido mucho más tarde, ¿no? Digamos que en el noreste de la ciudad, y que se construyó en el momento en el que el barón Haussmann con Alphand, el arquitecto paisajista, deciden hacer toda la operación desventramiento, toda la operación de los bulevares, y asociado a ello el metro de París, que se inaugura en 1900, esto se inaugura en 1887, creo recordar, me puedo equivocar algún año, digamos, y estas operaciones conforman un nuevo París sobre el París histórico que modifica completamente, la convierte inmediatamente en la capital de Europa. Esto es una cantera. Esto es la cantera de todas las piedras con las que se construyen los bulevares salen de aquí. Y es una cantera agotada y sigue siendo hoy uno de los parques más interesantes de la ciudad. De hecho, veis a la izquierda, que sigue existiendo, el túnel del tren y las vías del tren que servían de transporte. Por una parte iban los canales y por otra parte iban el tren acercando
las canteras a distintas estaciones del anillo ferroviario de París. Y era un brutal corte, era una colina, una de las poquísimas colinas, con Montmartre y Ville-Chaumont son las dos únicas colinas de la planicie, ¿no?, que hace la curva del Sena, y decide Alphand transformarlo en un verdadero jardín pintoresco. Lo que nos interesa, para empezar, es no solo que sigue hoy siendo bellísimo y activísimo, con sus laderas orientadas al sur, que es un dato importante, sino que es el parque favorito de Le Corbusier, que también tiene su miga. Esta es la planta en la que se ve, son dos representaciones de la planta bien distintas. Una es puramente orográfica, de relieve, porque si no es incomprensible, y otro es un poco el típico trazado pintoresco en el que canales, grutas, ferrovías se van uniendo por un trazado de caminos sinusoidales que van haciendo ese principio básico de la estética pintoresca, que es que los pies vayan en dirección contraria a los ojos, que en algún momento uno se sienta atraído por una montaña o un peristilo o cualquier elemento arquitectónico ornamental, y para acercarse va entornándose y va moviéndose hacia él de una forma que hoy llamaríamos cinematográfica, solo que entonces todavía no había cine, evidentemente, ¿no? Entonces, este principio básico es extremadamente interesante porque convierte al sujeto en un protagonista del espacio. La experiencia es una experiencia motriz, es una experiencia en el cuerpo y en la forma en la que las cosas van, lo que se ha llamado técnicamente el paralaje, en la forma en la que las cosas se van transformando según nosotros construimos esta especie de ballet en torno suyo, ¿no? Lo interesante es que mientras otros parques pintorescos tienen una orografía digamos convencional o ondulada pero suave, en este caso, precisamente por tratarse de una ruina ya de por sí, es una colina destrozada por los cortes digamos industrializados de la piedra para obtener la cantería de construcción, este movimiento se convierte en un movimiento tridimensional. Aquí tenemos no he traído fotografías porque no tenía buenas fotografías y tampoco no nos apetecía estar copiando de Google imágenes o cosas de estas, ¿no? Y además son preciosos, son grabados de la época, pero hoy sigue manteniendo casi intacto, o yo diría que intacto, este carácter, ¿no? Fijaros cómo está el agua como elemento básico que crea una cota cero, están y todas las intervenciones a la vez ingenieriles y arquitectónicas que convierten la naturaleza en algo accesible y algo atractivo a la mirada y a la acción, ¿no? Y aquí tenemos también otro de las grandes piezas, uno de los digamos huecos de la excavación se transforma con una verdadera sutileza, todavía hoy funcionando a la perfección, en una especie de gruta misteriosa de la que emana agua, que es la que sirve a todo este sistema de lagos, incorporando no solo, digamos que la verticalidad de este parque, que es lo que me interesa, es resaltar, no solo es digamos hacia superficie, sino también entrando hacia dentro de la montaña, vamos a decirlo así, cerro o colina, y generando toda serie de efectos muy dramáticos en base a pequeños retoques de lo que era un paisaje que llamaríamos ahora entrópico, un paisaje destrozado por la acción humana, por lo menos destrozado desde el punto de vista natural, ¿no? Transformado en un gran atractivo. Aquí se ve, pienso muy bien, la singularidad que para nosotros ha sido determinante no solo en la evolución de la arquitectura contemporánea, sino desde luego en la nuestra, ¿no? Esta idea de que esa promenade, vamos a decirlo en francés, ese paseo, se alza, se convierte, se enrosca en vertical y supone la conquista de un observatorio o una visión completa sobre la ciudad, algo que se ve en las fábricas, ¿no?, de la zona de la Villette al fondo, ¿no?, echando humo entonces, ¿no?
Esta es una foto de una persona que está aquí en la sala, tomada este verano, creo, que me gusta especialmente porque son las laderas que están prácticamente siempre, especialmente los fines de semana, llenas de gente, las laderas orientadas al sur. Y con las chimeneas han sido sustituidas hoy por las construcciones verticales y generando un paisaje que en alguna medida estaba en las premoniciones de Le Corbusier de los años 20, ¿no? Naturaleza pintoresca y grandes construcciones verticales conviviendo en alguna medida. Y aquí tenemos el survey turístico de Le Corbusier, que en estos son dos dibujitos, ¿no? Bueno, son una serie de dibujitos que yo creo que son bien conocidos para explicar lo magnífico que era él, que eso se le daba muy bien siempre, y cómo entraba en una tradición monumental única en la que se ve bastante bien muchas de las cosas que menciono, ¿no? Está Notre Dame, está luego el pueblo de Versalles al principio, la isla, ¿no?, de San Luis y la isla de Notre Dame, y la colina de Montmartre, y luego aparece el Rey Sol, que también le fascina el sol y no puede evitar dibujarlo nunca, ¿no? Como bien sabemos los arquitectos, esa pasión heliotrópica, ¿no?, que mantenía, la aparición del Louvre, y luego la aparición de Montmartre. Primero una iglesia pequeña, abajo ya con la cúpula siguiente, y otro Versalles, y otra gran acción muy contemporánea, que es otro de los elementos fundamentales en la construcción del imaginario de Le Corbusier, que es la Tour Eiffel, la Torre Eiffel, que tiene 300 metros y tiene como 100 y pico metros en la base, y que, como sabéis, se construyó para la exposición universal y tiene para él una importancia descomunal, puesto que genera por primera vez en París un hito verdaderamente vertical que se pone en relación con toda la epopeya americana de la invención del rascacielos, y que por primera vez construye con técnicas ingenieriles un observatorio sobre la ciudad. Creo que todos estos elementos, comprendo que son muy vulgares, son como de 3 estrellas Michelin en cualquier guía, ¿no? O la guía Michelin, pero yo creo que todos ellos, sucintamente resumidos por Le Corbusier, son absolutamente imprescindibles en la historia de la arquitectura moderna. No me voy a entretener porque aquí aparece también el Arco de Triunfo, y aparecen ya finalmente el Panteón, y aparecen finalmente sus rascacielos, que tienen las mismas dimensiones que la Tour Eiffel en altura y en brazo de palanca, pero que, como bien sabemos todos, aparecen, digamos, algunos dicen destrozando por completo, otros destrozando en gran medida el centro de la ciudad, para dar bienvenida a la nueva era industrial. Son los rascacielos cruciformes de 60.000 habitantes cada uno, aproximadamente 50.000, 60.000, como las Twin Towers, como cada una de las Twin Towers de Nueva York, destrozadas, por daros una referencia dimensional, ¿no? Y en las que él proponía un nuevo orden para el rascacielos. Para él, la experiencia caótica americana le parecía seguramente demasiado poco organizada, demasiado producto del capitalismo salvaje, y entendía que el orden geométrico francés y esta idea de la monumentalidad tan anclada al territorio parisino podía dar lugar a una nueva generación de construcción en altura que perdiese todas las piezas historicistas con las que se intentaba ornamentar el rascacielos en América, y apareciese en todo su esplendor la potencia industrial como una cadena de montaje que era implícita a la construcción de una tipología como el rascacielos. Este es un dibujo del año 22, cuando es muy joven. Quiere evidentemente empatar, ¿no?, con su proyecto, no podía ser de otra forma siendo francés, y realmente está proponiendo es precisamente esa nueva imagen, que no es ni la americana
ni es la ciudad tradicional, sino una ciudad hecha a base exclusivamente de 2 o 3 sistemas. Las vías, desde luego, las vías rápidas, las autovías, bosques, sustituyendo al tejido, a las calles, etcétera. Esto ya lo sabemos todos, pero dejadme repetirlo porque pienso yo, es el núcleo central de lo que hemos llamado modernismo o modernidad, ¿no? Y realmente nunca está de más decir que se pensó en París, es fruto de muchas cosas que estaban allí en París, por supuesto es fruto de Le Corbusier, y es seguramente lo que ha alimentado, a pesar de lo criticable que puede ser, que ha alimentado todo el carácter utópico de la modernidad del siglo XX. Pero también tiene este dibujo tan bonito de la ciudad verde, ¿no? Que es descendiendo hacia abajo y entrando en el bosque, ¿no? En el que ya vemos lo que nos quiere insinuar que en realidad esta es una imagen publicitaria. La que se vive en la experiencia cotidiana es mucho más próxima en su imaginario al menos, a esta idea que ya estaba presente en Bisomont, ¿no? En el que piezas verticales construidas, industriales y paisajes ondulados conforman un nuevo medio, un medio que está hecho a la vez de la máxima tecnificación y la reinterpretación de los ideales pintorescos que habían dado construcción al París de Haussmann. Y esta es otra pieza que vamos a ver digamos, en su fantasía sobre la ciudad moderna hay 2 construcciones que son fundamentales. Hechas en París, que recomendamos a todo el mundo su visita. Una es su propia casa, ¿no? Él construye un bloque en la Rue Moniteur, ¿no? ¿Cómo se llama? Monitor, sí. Que creo recordar que en alguno de los libritos del colegio estáis ahí de visita, ¿verdad? Sí. No sé si alguno joven no habrá tenido oportunidad de hacer esa visita, que es espléndida, ¿no? Y él explica la casa así. Él se reserva, como sabéis, el ático, la cima de un bloque bastante potente, pero vamos, convencional, de orden urbano, y explica metafóricamente con esta especie de escultura hecha con un toro y con un ladrillo la dualidad en la que siempre, en la tensión en la que siempre entiende la arquitectura como esta mezcla de naturaleza e industrialización o tipificación de los elementos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que el toro, la parte natural, la parte pasional, bueno, bla, 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 ¿no? Todo este tópico más viniendo desde París, está puesto arriba, ¿no? Apoyado sobre el otro. Y esto responde a su idea de la coronación, ¿no? De la coronación de su bloque, ¿no? Y aquí están los elementos casi literalmente en esta vivienda, los elementos del parque de Bisomont. Primero están las piedras, las canteras de la medianera, que se complace en su casa y no en el resto del bloque, en dejarlas vistas, para tener en el taller en el que él pinta, tener la presencia de la piedra, ¿no? Y el contacto con los elementos naturales, que se complementa con la sección abovedada que luego empleará a menudo, con la que remata sus cubiertas, que en el fondo, muy a lo Gaudí también, está simulando o está predisponiendo para la construcción de un paisaje, una cubierta jardín, que precisamente toma su forma, digamos, sinusoidal o su forma ondulada, mejor dicho, de este elemento constructivo, pero también a imagen y semejanza de lo que él conocía y apreciaba, las vistas sobre París, en suaves laderas onduladas llenas de verde. Aquí vemos cómo en... iba a dar yo aquí. Aquí cómo va rellenando sutilmente las piezas para ondularlas y darles continuidad con la tierra y establecer como esas superficies, ¿no? La escalera, la promenade, ¿no? En miniatura tenemos los elementos clave de esta fantasía neopintoresca que se enrosca en el mundo sistemático de la construcción más industrializada que compone todo el fuste de esta construcción, ¿no? La pequeña escalerita que se enrosca y que nos lleva desde el taller hasta la salida
a la cubierta. Su cubierta, que ahora está monísima, como diría un cursi, no responde en absoluto exactamente a lo que él hizo y además documentó y escribió sobre ello en el año 42, ¿verdad? Sí. Que es el abandono absoluto de la terraza a jardín, a los procesos de polinización y a los procesos biológicos naturales. Es decir, él comentaba siempre que tenía muchos problemas para encontrar paisajistas o jardineros que de verdad entendiesen qué significaba la terraza jardín en la que él imaginaba. El primero que le satisfizo fue Roberto Burle Marx, cuando construyó el Ministerio de Ciencias de la Educación en Río de Janeiro, que hizo esa bellísima construcción plástica, también meándrica, ¿no? Con piedras de colores y especies de distintos colores, ¿no? Y esta es la otra que le satisfacía a él, que es simplemente dejarlo como exactamente siguiendo literalmente la estética pintoresca, ¿no? Abandonar a sus propios procesos naturales y hacer que poco a poco invadiesen especies unas sobre otras y generasen un paisaje cambiante en el que el tiempo diese un aspecto de ruina. Fijaros que no es ninguna simplicidad esto. Él habla con un tono, en la obra completa lo tenéis en el volumen de los años 40, hay 2 volúmenes, pues en el primero. Es un artículo que verdaderamente cambia el tono, mientras que en esa época es un aguerrido luchador por la industrialización, y no sé qué, cuando habla de su terraza se desarma y se convierte por primera vez en verdadero jardinero, y es precioso escucharle. Esta es la otra construcción, también en una villa, Ville-Savoie, que el que no la haya visitado es pecado mortal, debe hacerlo en los próximos 15 días, si Sarkozy y los huelguistas le dejan, que es la otra pieza con la que él compone su sistema, y este sistema le llevará hasta el final de su carrera con mayor o menor énfasis en uno de los elementos, ¿no? Aquí es una casa perfectamente reticular, como sabéis, en 3 planos, que está de estructura isotrópica, que está atravesada por una rampa que la coloniza, y un auténtico paseo vertical que introduce toda la estética pintoresca, toda la estética de los parques que a él le interesaba en la casa, y compone una especie de naturaleza artificial o bodegón con este elemento que acaba, como se ve en la diapositiva de arriba a la izquierda, en una especie de también muy pintoresca ventanita que enmarca las vistas que entonces, no hoy, había sobre el río Sena, ¿no? Sí, esta forma de compaginar, por así decirlo, la complejidad del espacio natural con la sistematicidad del espacio tecnificado, digamos que es posiblemente la contribución más grande que él hace. Aquí tenéis la imagen donde ahora está pues la zona de Pompidou y la zona eran los mercados de Les Halles, ¿no? Los halls estos gigantes de Mansart, que estaban construidos entonces, ¿no? Con esta imagen, esta fantasía. Pero también ahí, si os fijáis, hay un cuidado en el dimensionado, o sea, aunque sea una locura, nadie lo va a hacer, hay un cuidado en el entrelazado, el entreverado, que se diría por aquí en el sur, ¿no? entre los tejidos históricos y los tejidos naturales, los caminos romanos, porque esto sigue el eje norte-sur, el cardo de la ciudad romana, que lleva hasta Saint-Denis, ¿no? O sea, digamos que hay toda una serie de cosas que son más interesantes que simplemente la imagen brutal que aparece en primer lugar. Vamos a dar un salto bastante grande e intentar acabar pronto esta introducción, que a lo mejor os aburre, ¿no? Pero hay un elemento muy... claro, es muy tópico, ya os he dicho que íbamos a tener cosas muy tópicas, ¿no? Porque traer el Pompidou, pero el Pompidou nos parece que es el culmen
el culmen de lo que pasó, lo más importante que pasó a la arquitectura moderna, digamos, desde la posguerra, que fue la aparición de una nueva tecnificación como es el clima artificial. Mientras que los primeros modernos estaban exultantes con sus estructuras y su crecimiento en altura y los ascensores y la estructura de acero, a partir del momento en el que se acaba la Segunda Guerra aparece cada vez como la tecnología más importante, la de la climatización artificial, que transforma completamente el repertorio tipológico de los modernos. Mientras que hasta ese momento las torres, de una forma muy, vamos a decirlo, fálica, intentaban emerger y crecer en torno a un núcleo, en el momento en el que el hombre se despega de la fachada, porque es el techo el que le permite expandir las profundidades edificadas, la arquitectura se empieza a establecer como un conjunto de contenedores, absolutamente indiferenciados o flexibles al programa, casi como naves industriales apiladas, que es la fantasía que está detrás del Pompidou, ¿no? Como naves apiladas que tienen una especie de compromiso, que comienzan a hacer una especie de compromiso entre altura y profundidad. Por decirlo así, las proporciones empiezan a modificarse. Pasan dos cosas. Los espacios flexibles expulsan a la superficie, o sea, al perímetro, todo lo que molesta, columnas, tubos de aire acondicionado, máquinas, incluso el acceso de las personas con la escalera, etcétera, y aparecen grandes luces y grandes, en este caso 60 metros, ¿no? Son naves de 60 metros una detrás de otra, y hay, digamos que se empieza a comprender el edificio tecnificado, sean oficinas, sean colegios, laboratorios, centros de ocio. Hoy todos los shopping malls responden más o menos a este esquema. Empiezan a convertirse en una especie de discusión, ¿no? entre la disposición y la proporción, ¿no? Entre cuánto se puede expandir, cuánto puede crecer. En alguna medida la proporción se altera y aparece en un principio que creo que fue Elías Torres el que lo mencionó, pero nosotros siempre lo mencionamos, que es la proporción patata. Es una proporción amorfa, ¿no? Es una proporción que no es en absoluto épica, ¿no? Que, bueno, pues es un equilibrio de tensiones que modifica profundamente la historia del rascacielos. Tenemos una última referencia de este París construido, que es del constructor de la biblioteca, ¿no? De la Très Grande Bibliothèque de parisina, Dominique Perrol, este precioso hotel industrial, también absolutamente neutro, con esta potencia, ¿no? de nuevo la geometría, el orden, la repetición, metido en un mundo infernal de autopistas y vías de tren que llevan a Austerlitz, a la estación de Austerlitz, y que se propone como una tipología bien interesante, como un hotel industrial o un semillero de empresas, que simplemente es absolutamente flexible. De nuevo, no hay nada, está todo en el perímetro, salvo el núcleo de comunicación, y genera una piel verdaderamente fría y neutra, ¿no? Como una condición de absoluta rigidez técnica, ¿no? Estos dos edificios están muy cerca de un episodio que pasa precisamente, y acabamos ya con estas imágenes, de un episodio que pasa en París en los años 80, que nos parece trascendental, que es de nuevo la aparición de dos proyectos, uno un parque y otro un proyecto para la biblioteca que no gana, los dos de OMA, de Rem Koolhaas, que son de alguna manera 60 años, 2 generaciones después de las propuestas de Le Corbusier, son una reformulación total de los dos principios básicos de la ciudad moderna y seguramente la puerta de entrada a lo que entendemos
como una nueva tipología, lo que nosotros hemos denominado vertical escapes, en vez de rascacielos, que no responden al patrón del rascacielos, pero están inspirados por él y que son amalgamas de elementos, digamos, pertenecientes a la tradición de rascacielos y elementos pertenecientes a la tradición del parque, entrelazados en composiciones masivas o patatosas, por entendernos. Como sabéis todos, no ganó Txumi con un proyecto muy parecido, pero es bien conocido. Este proyecto, para los de nuestra generación, yo no soy personalmente muy partidario de la obra de Rem, por no decir que soy muy crítico, pero estos dos proyectos creo que son trascendentales y se merecen todo el respeto y el estudio, con una cierta distancia. Lo que él venía a decir, para refrescar la memoria de algunos, es que para él esta superficie plana de la Villette, atravesada por canales, era exactamente igual que un rascacielos multiuso tumbado, que él pensaba el paisaje como simplemente una organización en el espacio, igual que el rascacielos, pero simplemente tumbado, de franjas que se iban interconectando en direcciones contrarias y que iban añadiendo complejidad de una forma muy similar a como se constituye un rascacielos mixto de estos típicos comerciales con hoteles, oficinas, apartamentos y centro comercial, o como se quieran, ¿no? Y esta lógica, que parece así muy fría, pues daba lugar a un paisaje muy variado, hecho de estratos, en los que está representado como a la egipcia, ¿no? Ahí a la derecha vuestra, ¿no? Con esas perspectivas tumbadas y que se recorre transversalmente, pero sobre todo da lugar a una absoluta eclosión que los de mi edad, como Tomás, recordarán muy bien, una emergencia verdaderamente nueva del paisaje como un tema de proyecto arquitectónico que estaba absolutamente olvidado previamente, ¿no? De repente, utilizando armas o técnicas, vamos a decirlo más finamente, de la arquitectura para repensar el paisaje entró a formar parte de los intereses de la arquitectura contemporánea, pero no un paisaje neopintoresco, sino una especie de traslación de la tecnificación a la naturaleza. A la vez propone esta fantástica imagen para la Biblioteca de París, que tampoco gana, ¿no? Que es seguramente la culminación. Por lo tanto, o sea, el París que presentamos es virtual, hay que verlo en los sitios en los que no está, ¿no? Lo cual tiene su gracia. Aquí el principio espacial contemporáneo llega, después de Pompidou, que es un verdadero monumento, llega, pienso yo, a tener el momento de mayor intensidad, ¿no? El momento en el que se entiende que se puede construir esa montaña vertical que veíamos, en Beach-Saumont, en las primeras imágenes, ha quedado envuelta de un mar de archivos. Bueno, aquí se ve mejor seguramente, sí, aquí lo podemos ver con estas plantas. Bueno, digamos que son la planta central inferior, serían los archivos de libros que componen el magma, el nuevo medio en el que opera un sistema público que se enrosca con la geometría, digamos, superpuesta de todas las plantas que se ve aquí a vuestra izquierda abajo y que se ve bien en la sección arriba en el centro, que es en realidad una traslación mucho más libre de lo que Le Corbusier ya estaba intentando hacer, pero transformado en proporciones. Fijaros que las proporciones yo diría que son amorfas, si no fuese porque son relativamente cúbicas, pero ni siquiera son cúbicas, ¿no? Y que está regulado por problemas técnicos típicos del sistema de clima artificial, que son las vías de escape y los conductos de instalaciones. Esto crea un ritmo, que son las columnas, ¿no? Digamos, que aparecen, y a partir de ahí bandejas sobre las que jugamos con una verdadera explosión, ¿no? de un nuevo tipo de espacio público que está completamente interiorizado. Esta travesía que hemos hecho, digamos, para nosotros es clave porque 2 generaciones después, como decimos, nos pone en un momento completamente distinto y con unas referencias tipológicas
bien diferentes, ¿no? Por una parte, podríamos decir que esta amalgama, ¿no?, de paisaje, arquitectura y medio ambiente, se puede decir, compone el medio con el que se construye. Por otra parte, se introduce en el vertical escape, que yo ya no llamaría rascacielos, una dimensión pública que está prácticamente inexistente en el edificio del rascacielos moderno tradicional. Por otra parte, se compone una hibridación de programas que es de nuevo cuño. Hay una serie de factores que realmente, yo no sé si tú quieres comentar algún factor más, porque ella se lo sabe mejor que yo esto. Hay una serie de características que son diferentes del rascacielos moderno, pero que son sus herederos, se producen en París y se producen en París solo de una forma imaginaria, pero son claramente producto de repensar lo que París ha sido y sigue siendo en el imaginario de un arquitecto. Aquí arrancamos nosotros. Empiezo yo y te doy. Bien. El dejarnos contar, digamos, son tres oportunidades bien distintas. El primero es nos llaman a un concurso restringido, muy pequeñito, muy complicado, ya lo veréis, en una situación que era muy difícil de abordar, de unas vivienditas, pero encima del haz de vías de la estación de Austerlitz, para conectar el río con los barrios que estaban, digamos, al sur y que estaban muy segregados de la ciudad precisamente por el tajo que eran las vías. Muy complicado, ahora lo explicaré. Muy complicado también en qué es lo que buscaban de la arquitectura en ese proyecto. El segundo proyecto es el de la Torre de la Chapelle, que es ya unos años después nos llaman para algo más interesante, que es en el periférique, alrededor en un paisaje industrial también de estaciones de mercancías, en el camino que une Notre Dame con Saint-Denis, en la traza romana que he mencionado antes, hacer una experiencia piloto de un gran rascacielos, o sea, de grandes construcciones en altura, para acostumbrar a los parisinos a una nueva necesidad, que es la de aumentar la densidad de la ciudad, porque los límites del suelo ya no dan cabida a nadie, y hacerlo con prototipos de una nueva forma de entender la construcción en altura. Eso es un encargo de Delano, que es y de los que hacen el Master Plan de París, que digamos que se adelantan a Sarkozy. Sarkozy se pone muy celoso, y para que no le gane las elecciones el alcalde de París, propone un salto cualitativo, que es el Gran París, que lo podéis consultar en la página web del Gran París. Te puedes descargar 500 libros, 1000 imágenes y tal, que hace una gran consulta sobre cómo modificar el Gran París, le abre hasta el puerto, ¿no? O sea, realmente el área de influencia lo extiende mucho, y son grandes proyectos para el futuro que a quien le gusten pues están ahí. A nosotros, gracias a Dios, no nos meten en ese embolado, sino en una cosa mucho más, que son las infraestructuras. Estamos todo el rato con infraestructuras. Siempre, todas las imágenes que tenemos tienen un tren o algo similar muy cerca, ¿no? En este caso nos proponen pensar la nueva estación de metro, las estaciones de metro que se van a construir con la nueva red circular, que va a poner en conexión el suburbio con el centro de la ciudad. Es una operación política muy importante, porque, como sabéis, los suburbios son independientes, son municipios independientes que están dando la tabarra constantemente y que están haciendo inmanejable la ciudad. Y digamos que la infraestructura siempre está asociada, y más en París, a la política, y ahí lo que se pretende es generar nuevos centros y, digamos, fagocitar esa independencia a través de un sistema común de movimiento, que es la extensión del metro, ¿no? Bueno, estos son los tres proyectos. Aquí estamos en Austerlitz. Aquí estamos en el río Sena. Esta es la biblioteca de Perrol.
Por allí, hacia la izquierda, está el centro de la ciudad. Oye, me voy a volver. Y este es el haz de vías. Ahí se vuelve a aparecer. Puedes intentar con ratón, pero muchas veces pasa. No voy a marcar mucho, o sea que ya con esto yo creo que ya estáis orientados. Pero fijaros que es una operación casi tan inviable como las operaciones que han hecho los municipios, algunos municipios españoles en los últimos. O sea, es verdaderamente costosa, porque son vigas como de 4 metros de canto cada 3,50 metros, cubriendo una extensión enorme de la ciudad, con luego unos problemas acústicos, de absorción acústica para evitar el traquetreo, para componer simplemente la unidad entre este barrio nuevo, que conocéis o por lo menos habéis oído hablar de él, alrededor de la biblioteca, que es donde era el proyecto de Rencolas, por cierto, y este barrio, que es un barrio, digamos, de un cierto nivel social bajo y que estaba siempre segregado por las vías. Para construir esta, ya veréis ahora lo que hacen. Claro, aquí, este es nuestro solar, el solar de nuestro concurso en amarillo. Para construir esto, no quieren que haya... quieren que haya un tejido muy continuo de calles peatonales y calles de circulación que permitan, por así decirlo, que sea muy fácil atravesarlo y que sea muy parisino, ¿no? O sea, para ellos, de hecho, la imagen de referencia es la colina de Montmartre, con sus callecitas y con sus trazados peatonales, mucho más que cualquier otro tejido. Ahí veis un poco el tipo de manzanas, así como con su movimientito y tal, pero que nunca llegan a estar cerradas. Este es el planeamiento al que nos tenemos que plegar. Y este es nuestro solar, que tiene un borde que está fuera, y todo esto son el gran sistema de vigas, pero tienen una media de 6-7 plantas, o sea que realmente la operación es una absoluta ruina, aunque socialmente tiene indiscutiblemente interés. Claro, esta obra estaba en ejecución mientras estábamos nosotros haciendo el concurso, por lo tanto no había quien moviera una viga o quien dijera, hazme esto o lo otro, o sea, simplemente íbamos detrás de la infraestructura, todos los que nos poníamos ahí, y la infraestructura se completaba ya aprovechando que pasábamos por allí, pues con unos aparcamientos que estaban también en construcción y nos daban un ritmo estructural bastante endiablado. Ya veis que son poquísimas alturas y que encima, al ser viviendas, pues hay unos problemas de absorción acústica enormes. Teníamos que ir con ingenieros, bueno, había toda esto también es muy francés, que ya las primeras ideas tienen que ir técnicamente avaladas por todo tipo de técnicos y tal, lo cual las hace francamente insoportables los procesos, porque además es que no hace falta, ¿no? Y este es un poco, aquí se ve bien la demanda de continuidad, ¿no? del tejido nuevo y el viejo, y por qué la escala de lo nuevo se quiere parecer a la escala menuda para evidentemente evitar estos problemas de segregación social y acercar toda la ciudad al río y a los nuevos equipamientos. Estas son las vías, que tienen un ancho enorme, el haz de vías, y estas son las primeras construcciones que ya había cuando que estaba basado en taludes, en escaleras y en edificios como estos que se ven ahí, como de ladrillito, más o menos con composiciones, digamos, domésticas, ¿no? Intentando dar ese carácter doméstico. Nosotros, este es justo nuestro solar, sí, este justo estaba por aquí. Bueno. Bien, la verdad es que era un tema endiablado, ¿no? Francamente, o sea, es de estas que dice, bueno, pues como me invitan aceptaré, pero y además VPO, un VPO miserable, ¿no? De altura 2,40, losas que tienen todas las instalaciones todos los tubos de suelo radiante y las eléctricas como de 15 a 25 centímetros. Techo pelado de losa vista, suelo pelado de losa vista, 2,40. Y ni siquiera en la entrada, ahora lo veréis, ni siquiera en la entrada, digamos, esto que tenemos del pequeño hall de 1,20 de ancho para que pueda recibir a la persona según entras aquí en el VPO, allí es de 0,90. Es increíblemente espartano, ¿no?
Bien, nosotros decíamos que nos interesaba, de nuevo intentábamos conceptualizar esto diciendo que nos interesaba la dualidad entre el barrio al que hacían referencia, de nuevo, MAT, o sea, digamos que para nuestros trabajos en París ha sido una referencia bastante continua, con sus espacios públicos y su vida a lo Messier Hulot, ¿no? Y aquí teníamos, y la casa de los Arpel, toda esta tecnificación, ¿no? Que hace como de infraestructura de lo que se pretendía, ¿no? Y en realidad, bueno, yo creo que no les gustó mucho a los del jurado, que eran bastante siesos, la verdad. A nosotros sí nos lo tomamos en serio, ¿no? O sea, nosotros sí creíamos que esto era un buen... No, porque en el fondo estaba implícito en su demanda. O sea, su demanda era cómo fundir estas dos cosas, ¿no? O sea, como que el viejo París, que era la esencia y el objetivo político, y a la vez la tecnificación y tal, ¿no? Y empezamos pensando que empezamos con una vieja idea de Oiza, empezamos pensando en la ventana, que pertenece a este mundo de la izquierda, ¿no? O sea, la ventana parisina, ¿no? Es decir, bueno, habrá que hacer un mundo de ventanas, ¿no? Porque que no solemos hacer, la verdad, ¿no? Una arquitectura de ventanas, ¿no? Y empezamos a trabajar con cuáles podían ser las características de proporciones, características y construcción de una ventana que nos pudiese interesar y que fuese a la vez técnicamente interesante y evocadora de un pasado, ¿no? Y teníamos estos dibujos y luego y claro, y luego veíamos que es que no había otra cosa que hacer que repartir celdas alrededor de un núcleo. También se me olvidaba, las escaleras no tienen que ser exteriores, las escaleras pueden ser de 90 de ancho ¿cómo se dice? En caracol. Claro, se ahorran en fachadas, en ventilaciones, es bestial, ¿no? O sea, pero vamos, bueno, ahora lo veréis. O sea, aprenderse la normativa de allí nos hizo pensar que la nuestra es verdaderamente generosa. Y este era el primer dibujo, ¿no? La idea de, como en la casa de Messier Hulot, poner algo arriba que fuese, ¿no?, unos miradores, unas ventanas, hacer una torre ahí en medio de la manzana que en alguna medida pivotase todo en torno a ella y luego intentar resolver con un tejido más homogéneo el resto del proyecto, ¿no? Y darle un aire pues ambiguo, ¿no? Que es lo que nos interesaba. Y este es el dibujo final del proyecto, que tiene el zócalo de piedra. La piedra era obligada, qué piedra y qué dibujo tiene la piedra, porque era común a todo el barrio, y nosotros esa piedra la subíamos en un pequeño zócalo y luego hacíamos la torre de zinc, una torre también de un material así muy del viejo París, ¿no? Una torre de zinc y todo lo demás un revoco convencional, ¿no? Y aquí están las plantas que tienen, que se ve que no es que seamos unos roñosos o que estuviéramos haciendo una prisión. Esto es el VPO francés, estricto, puro y duro, y el que vea cómo funciona, pues con los salones en esquina y un ascensor para toda la torre, y el vestíbulo de Independencia barre sobre la escalera para que si hay gente bajando pues se den con eso y ya se monte ahí el pollo. Bueno, en fin, todo. Aquí lo único que nosotros intentamos era crear una habitación comodín, esta habitación, o bueno, la habitación esta que está siempre aquí, que abre a la vez al salón y al pasillo, de 90, como digo, y intentar maximizar y generar una superficie que se apoyase bien en los sistemas que teníamos de infraestructura abajo, aunque en algún punto pues nos aparece algo más rarito, como ese muro dividiendo las cocinas, pero que resuelve prácticamente todos los problemas. Ahí la veis, y dar entrada por el patio de atrás, hacer un patio con un gran árbol, que ahí sí podíamos plantarlo, y en los 3 metros de canto de y generar una entrada a los dos portales pues digna, ¿no? Mientras que el otro funcionara como aislado. Bueno, aquí están todos los números. Esta es la birria del local comercial que quedaba entre las escaleras del aparcamiento que venían de abajo y estaban obligadas, y las que subían hacia arriba, que es que, bueno, es así. Estas son las plantas bajas, con un bloque pues que tiene las fachadas que tiene y se organiza pues racionalmente con estos principios de escaleras sin ventilación y cosas de estas. Y esta es la unión en los portales con dos accesos en las esquinas. Está cogido literalmente
los apartamentos en los que vivíamos en Princeton cuando dábamos clase. Y estas son la torrecita, es un proyecto de VPO, ¿eh? No pretende ser otra cosa, sino intentar resolver bien el problema. Estas son las imágenes, quizás es un SketchUp así pelado, pero a mí me gusta porque da muy bien la escala urbana y yo pienso sinceramente que cumplíamos muy bien con los objetivos de dar continuidad a las cosas y crear un paisaje urbano y a la vez crear un centro en esta manzana, ¿no? Hacer que las cosas gravitaran un poco en torno a algo y no fuera simplemente un conjunto un poco cacofónico de pseudo. Y este es el arbolito. Y esta es la única perspectiva que hicimos porque era la única que pedían desde el punto de vista obligatorio. Y arriba, pues arriba lo único que hacíamos era aprovecharnos de un margen de altura que teníamos para hacer unos grandes áticos en los que simplemente de repente en vez de 2,40 pues tenías 4,50 o 4,40 y salida individual de las casas a una terraza jardín un poco Corbusier, una terraza jardín con vista sobre todo alrededor porque era el edificio más alto de todos los que se proyectaban a su alrededor, ¿no? Maqueta y la otra vista de la maqueta. Bien, la fachada era de zinc, como digo, y este es el decoro que estuvimos en aquel tiempo diseñando. Queríamos que fuera de plástico reciclado, pero es muy caro, y es de aluminio el que se ha hecho, que luego ya lo veréis, como un elemento ornamental abstracto, que queríamos que fuera muy genérico, que fuera un ornamento que cualquier persona leyese como ornamento, pero lo identificase con cualquier cultura. Yo creo que es un tipo ornamental que está en todas las culturas, ¿no? Y este era el zócalo, la proporción de los huecos, y había miradores y ventanas que se iban alternando de una forma caprichosa para darle un aire un poco más pintoresco. Y ahora ya os libráis de mí y cedo la palabra. Sí, luego vuelvo, es verdad. Cedo la palabra a Renata. Segundo proyecto. Bueno, seguimos en París. Ya Iñaki ha hecho una introducción, ¿no? Ese es el segundo proyecto, quiere decir que estamos en el anillo perimetral de París, Périphérique. Bueno, yo creo que se ve claro. Y nos piden a un grupo de arquitectos de parte del ayuntamiento a proponer un posible desarrollo de varios de viviendas en vertical, ¿no? Con alta densidad en diferentes puntos de la periferia. A nosotros nos toca el punto norte, que es el cruce. Volvemos a la famoso eje romano entre Catedral de Saint-Denis y de París y de Notre Dame, el eje de Cardo, que veis ahí en los dibujos, que justo ahí la parte de izquierda es mapa de París completo. Nosotros quitamos toda la edificación, simplemente dejamos topografía. Se ve claro como... A ver, ¿cuál era este? El centro. Mira, con eso pasas. Dale al centro. Este, ¿no? Sí. No, este es nuestro punto. Ese es las dos colinas importantes de París, que es Montmartre y Butte-Chaumont, y por aquí entra el eje. Como veis a derecha es un sitio bastante degradado, típica suburbia, volvemos llena de infraestructuras, ¿no? Autopistas, vías de tren, etcétera. Para nosotros en ese punto estudiamos topografía, estudiamos la Rosa de Vientos, estamos hablando de un edificio de gran altura, ¿no? Un suceso vertical. Nos parecía importante medirse con esos elementos o los monumentos de un tamaño parecido dentro de París. Por un lado, para crear una familia, que nuestro objeto podría pertenecer a la familia existente, y por otro lado, de ese modo dejar como huella que esta zona es también París, ¿no? De ese modo acercarlo un poco y ponerlo en el mapa como parte de una ciudad consolidada. Medimos diferentes monumentos, escogemos, como no, el de Montmartre, que ya aparecía antes también, no demasiado grande, no demasiado pequeño, por un lado, digamos, de altura mediana,
y por otro lado también un monumento que es una mezcla de naturaleza y artificio, ¿no? La colina y la Sacré-Cœur. Por otro lado, estudiamos también, ahí veis una referencia, ¿no? Las topografías verticales creadas por la naturaleza, ¿no? Erosionadas por el sol, por el agua, etcétera, ¿no? Los camiones, ¿no? Eso fue como nuestro primer mapa de referencias, ¿no? Aquí aparecen casi 3 o 4 cosas más que ya hacen un proyecto completo, ¿no? A derecha, primera imagen de la materialidad de nuestro edificio, ¿no? Escogida directamente o relacionada con las topografías naturales, ¿no? Buscando un paisaje que para nosotros sería un modo de transmitir a los parisinos, acercar un edificio en altura, ¿no? Hacerlo más amigable, ¿no? Convirtiéndolo en un paisaje natural. Por otro lado, ya en el croquis a izquierda aparecen otros elementos que nos parecía importante centrar la parte pública del edificio no solo en la planta baja, pero también intentar llevar ese espacio público a las cotas más altas, ¿no? Como una especie de miradores. Y luego otro elemento del proyecto, que es el croquis más o menos en el medio, ¿no? Que es la secuencia con cual vamos a trabajar en la torre, que abajo empieza compacta, organizando de ese modo una manzana urbana a la altura de peatón y se va erosionando hacia arriba hasta convertirse en un grupo de torres. Un grupo de torres que tienen profundidad más pequeña, que permiten más fachada, que permiten que traspase el viento y que traspase la iluminación y el sol. Esos son los primeros intentos, digamos, primeros tests. Cogemos una torre mixed use tipo, ya testada, con sus tamaños de 60 por 36 como base, y empezamos a ver cómo podemos crear esas deformaciones, digamos, esos sucesos topográficos, que para nosotros, por un lado, sería un paisaje exterior de la torre, pero por otro lado también se convertirían en miradores y en puntos de uso más público. Luego llegamos, los conectamos, digamos, añadimos a la idea de la torre ese eje que se va enroscando, que ya aparecía en la introducción que presentó Iñaki, que se va enroscando y subiendo hacia arriba, así, y conectando todos los miradores, ¿no? Con esas ideas se hace un matriz de plantas que tenéis a izquierda, llegando a una topografía completa. Aquí en el color amarillo, digamos, se ve reproducido ese eje público que empieza en la trompeta de planta baja y se va enroscando a través de diferentes espacios públicos, subiendo hacia el lobby en altura, ¿no? Y diferentes núcleos que llevan a diferentes alturas, distribuyendo diferentes usos. Volviendo al solar, digamos, una vez colocando ese artefacto, digamos, lo que pretendemos o lo que creemos que va a suceder es que el lugar tiene una nueva entidad, ¿no? Queda activado, es un sitio nuevo y gracias a ese elemento iconográfico que desde el principio nos parecía un carácter importante, el resto del barrio ya puede ser un barrio más de VPO, digamos, más ortodoxo, más barato y más simple, ¿no? Aquí veis la topografía completa, cómo sube el eje público hacia arriba y cómo poco a poco con esas deformaciones la topografía deshace el volumen completo y se convierte en las torres. Las torres donde las deformaciones dejan una secuencia de terrazas.
Otro elemento importante también con cual hemos trabajado como un elemento activador del lugar es el material de los jóvenes, digamos, ¿no? Es un sitio a nivel de transporte público muy bien comunicado. Al lado, como habéis visto antes, volveremos a verlo, hay unos terrenos verdes deportivos, que ya es una actividad atractiva. Por otro lado, también está pensado en el solar un campus universitario. Así que todos esos elementos nos damos cuenta que nuestra torre, el Mixed Use, tendría que convertirse como un programa dedicado a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes atrayéndolos que pueden activar ese lugar, ¿no? Y ponerlo en el mapa. Así que el campus universitario colocamos en la torre, en vez de oficinas que suele haber en un Mixed Use, es un vivero o semillero de empresas, de cual habló Iñaki antes, ¿no? Es una especie de programa dotacional de superficies pequeñas que se puede alquilar muy barato y donde pues los jóvenes empiezan su actividad, ¿no? En vez de hotel tenemos residencia de estudiantes y finalmente voy hacia arriba, ¿no? Y finalmente las torres sí se quedan privadas, las torres ocupan viviendas de lujo, grandes apartamentos que ayudarían también en la inversión total del edificio. La planta baja tiene esa dualidad, ¿no? Por un lado se abre como una falda, recogiendo una lámina de agua que da hacia el área verde, creando un tipo de espacio público más relajado, más del parque, digamos, relacionándose con terrenos deportivos. Y por otro lado, hacia la plaza o hacia nuestro cruce de vías, lo subraya con esa trompeta, ¿no? Es donde creamos una plaza urbana. Aquí veis las vistas de las cotas bajas, ¿no? La área verde y la plaza, y luego la vista desde arriba. Nos damos cuenta que llegando a una cota, de repente, donde colocamos las viviendas, desde ahí ya las infraestructuras se convierten en un paisaje. Ya no huelen, ya no se les oye, casi se convierte en un baile de carreteras y de vías, ¿no? Eso es un elemento. Por otro lado, llegando a una cierta altura, se abre una relación muy inmediata con toda la panorama de París. De ese modo, uno viviendo ahí se siente más parte de París casi que de la cota que tiene debajo. Las siguientes plantas, veis como las partes que añadimos a la torre se convierten en partes públicos, ¿no? Ese es el eje público que va subiendo, ¿no? Eso es una tipología bastante simple, como veis, ¿no? La parte de semillero de empresas, luego la parte de la residencia de estudiantes, que tiene esa especie de patio donde continúa el eje público, bajando luego dentro del edificio, ¿no? Y finalmente las plantas de torres serán de 2 o 3 viviendas de 2 o 3 dormitorios, o ya arriba unos lofts de 200 metros cuadrados con sus terrazas y vistas hacia París. Y veis cómo la topografía está creando esas terrazas exteriores en las torres de viviendas. Y volvemos hacia París. La imagen desde arriba es la entrada desde Saint-Denis, de la Vía Romana, donde el nuevo icono, digamos, crea una puerta de entrada hacia la ciudad. Y abajo veis cómo la nueva torre se mide con los otros monumentos y se convierte en uno más de la familia. La materialización, digamos, el efecto que hemos buscado, ¿no? Como transmitir a la gente esa fantasía de vivir en altura, ¿no? Ese paisaje vertical con sus jardines y sus terrazas curvadas, digamos, ¿no? Bien.
y la vista final. Yo creo que paso voz a... ¿Pones el vídeo tú? Sí. Si quieres comentar algo... Sí, no, comento simplemente que el proyecto empezó muy bien, digamos, la vida del proyecto empezó muy bien y la crisis lo fulminó. Llegamos a tener contactos serios con una entidad bancaria. Digamos, estaba pensado, esto quizá sea demasiado profesionalista lo que voy a decir, pero estaba pensado en tamaño y proporción para las promociones más grandes internacionales que estaban haciendo las grandes entidades bancarias en ese momento, ¿no? En torno a los 70.000 metros, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y este era un banco de color naranja para Masáñez, con el que iniciamos, pero evidentemente luego tuvieron muchos problemas y ya este proyecto, toda la idea de Delano quedó un poco subsumida en la idea de Sarkozy del Gran París. Y este es el... Pon el vídeo, ¿no? No sé cómo se pone pantalla completa. Da lo mismo. Sí, tiene una orden, no me acuerdo ahora cuál era. No sé si... Así está bien. Uy. Va. Así está. Bueno. Así está, semi-completa. No toques nada. Bien, este es un vídeo muy pequeñito y no muy valioso, pero esto es el proyecto que viene como consecuencia del otro, que es bastante similar y bastante distinto a su vez. Este es para el metro, que es lo que he contado, el tercer proyecto. Este proyecto está en estos momentos vivo, todo el trazado está y las localizaciones. Somos 3 estudios los que han hecho 3 estaciones distintas y la idea para nosotros era, bueno, por supuesto, dar servicio a todas las manías que tiene este organismo, en concreto el RTP. Hay que ponerle sus máquinas de color verde en el vídeo, el minusválido para que se vea que tiene su ascensor. Bueno, todo esto era obligatorio. Pero como veis, la entrada, hacia abajo, lógicamente, lo que hace es volver a interpretar el espacio de la estación, pero de una forma completamente distinta. Muy tradicional, pero el metro está encapsulado en un tubo para evitar caídas, retrasos y peligro en general, modificando completamente el aire, el sonido, el olor del metro, y el sistema constructivo que nosotros... Ahí está abriéndose y tal. Está hecho con Jasper Morrison, el proyecto, y aquí se ve un poco bien, ¿no? O sea, el tipo de espacialidad que estamos planteando es una luminosidad natural de día y un crecimiento de este túnel que se enrosca sobre sí mismo y que genera en torno suyo un edificio con actividades comerciales, culturales, con espacios públicos y estación intermodal, y crece, pues de nuevo un poco con el programa que mencionaba Renata, ¿no? De semillero de empresas y viviendas de lujo en el suburbio que consiguen crear un hito muy parecido desde el punto de vista, aunque geométricamente es distinto, desde el punto de vista compositivo, de Parti, por así decirlo, en el que hay toda una fachada fotovoltaica transparente, que ahora explicaré, y en el que, por así decirlo, se modifica la escala del suburbio y se crea una pieza central. El interés del proyecto está en que, bueno, y está por supuesto la Tour Eiffel. Si no ponías en el vídeo, es como... quizá el minusválido era más importante, ¿no? Pero bueno, si no ponías estabas muerto, ¿no? Entonces, la idea interesante que está haciendo el metro allí es que, dado que ellos generan el negocio inmobiliario, hacerlo ellos, o sea, no solo generarlo, es decir, estudiar no podemos pasar ahí. No, estudiar las formas de financiación de esta nueva infraestructura, que es enormemente costosa, en base a desarrollar operaciones mixtas público-privadas que sean capaces de financiar en parte la inversión, ¿no? Y por lo tanto pedían una cantidad construida a su alrededor, una repercusión urbana sin determinarla más, ¿no? Esta es una estación tipo. Y esta es se ve, ¿no? Sí, la idea más o menos muy simple, ¿no? De enroscar la propia sección del túnel, convertirla en un referente espacial. Fijaros que por fuera todo es negro y vidriado y por dentro es todo blanco y de una geometría completamente melosa, vamos a decir, y generar en torno suyo un edificio más o menos compacto, con un FNAC, ¿no? En las primeras plantas, y luego con gimnasios y por supuesto supermercados, etcétera, etcétera. Una experiencia que ya existe en alguna otra que ahora hablaré. Bien, esto es un poco el principio básico, y esta es la
la idea. Otra idea esencial era preservar el carácter del metro parisino, que es una obra maestra, yo creo, no es como el ruso, no el de Moscú, pero es una obra colectiva bien importante y bien ligada a la arquitectura, y utilizar cerámica española a ser posible, ¿no? Porcelana, etcétera, con nuevas formas que permiten, no la típica baldosita, ¿no? Sino que permiten construcciones un poco más complejas, pero acabados que en cualquier caso remitan a la tradición del metro, pero planteen una atmósfera completamente distinta, que era no solo la atmósfera, también desde el punto de vista medioambiental, todo el edificio, como explicaré, obtiene su energía precisamente de la energía que necesita disipar el metro a través de intercambiadores de fase. Y esto nos da lugar a... Esta es un poco la estación, esta es la visión abstracta de su conformación, y estas son las piezas, ¿no? Hechas todas con cerámica, porcelana, ¿no? Y aquí pues estaba en la plaza, pues aparece una planta baja en la que hay el intercambiador y todo tipo de mercadillos e historias que les interesan, y aquí está un poco de donde surge la idea, un poco no, un mucho quizá, ¿no? Porque es como demasiado obsceno, ¿no? En Londres, en Whitechapel, esta obra de David and Jay, que es un idea bookstore, que es como el FNAC inglés, con unas cuantas aulas musicales, adheriéndole un par de usos un poco más públicos, se ha conseguido generar en el barrio un centro que es un centro comercial, cultural y de intercambio de primer orden, ¿no? Nuestra idea era darle visibilidad y convertirlo en esta pieza, ¿no? Esta es la presencia, está totalmente orientado al sur en este caso, y este sería un poco imágenes que nos hablan de la sección, en la que aquí se ve. Lo que sí está previsto es que todo el sistema de movimiento que propugna el metro sea un movimiento sostenible, vamos a decirlo así, a través no solo de bicis, sino de coches eléctricos de Visa públicos, o sea, y con almacenes, digamos, almacenes sin conductor, almacenes automatizados de coches, en paralelo al hueco y los autobuses arriba en la marquesina, ¿no? Estos serían un poco los elementos que compondrían toda la movilidad peatonal, de bici, autobús y coche eléctrico, ¿no? Y esa es la forma en la que se relaciona edificio y estación. No os voy a contar esto porque os mato si os cuento todas las peleas con los ingenieros, con su centro comercial, su Carrefour y, bueno, todo medido como si lo fuéramos a hacer al día siguiente, ¿no? Y esta es la plaza con distintos usos, auditorios, etcétera, que genera un poco la sección que se ve, y esa plataforma de madera, ¿no? Que es importante. Aquí se van alternando pues los 6-7 usos que en principio se pensó que tenían, porque ellos tienen su gabinete de mercadotecnico y tal, se pensó que podían ser viables, un tanto, depende de la densidad y digamos nivel social del suburbio, pero los suburbios parisinos son más ricos que París, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de suburbio en sentido peyorativo, sino en el sentido anglosajón. Y la construcción lo que pretende es precisamente, digamos, compaginar la alta densidad, el soleamiento, el fotovoltaico y la geotérmica del metro en una especie de combinación que lleve a las famosas cero emisiones. Esta sería la vista de la terraza, no el deck de madera sobre el hueco, esto ya lo habéis visto, y este sería un poco digamos, el soporte técnico está basado en dos cosas. Una son heliostatos que nos conducen, por eso de ahí la forma curvilínea de los volúmenes por arriba, que nos permiten meter el sol en las horas punta de circulación del metro, de tal forma que, digamos, al reflejarlo, de tal forma que no es que te caiga el rayo encima de la coronilla, pero sí tienes ese ambiente, esa luz natural, ¿no? Y eres capaz de saber si hace bueno o malo desde la estación del metro, que era un factor para nosotros esencial. Y otro es quizá, qué negro está, el pulmón, le llaman le pulmón Aurelique,
el pulmón aerólico, que en realidad es un intercambiador de placas. Es decir, esto se convierte en un sitio donde se deposita tanto de frenadas, o sea, digamos, el calor, la energía generada por las frenadas, como la energía generada, digamos, el calor residual que hay que disipar del metro. Se convierte este tubo en una especie de elemento que está cerrado en invierno y abierto en verano, y que a través de intercambiador de placas aprovecha que tenemos usos mixtos, que hay usos de 24 horas y usos de 8 horas, para ir siempre generando calor o frío que pueda ser recombinable. No están medidas las proporciones exactamente, y no le hicimos caso al ingeniero porque pretendía que cada uso tuviese una superficie exacta, pero prácticamente sí las hemos respetado, y se trata de hacer una especie de batería. Como siempre en todos los principios termodinámicos, pues hay un sitio que almacena, y en vez de tener picos de frío y de calor, pues almacena y va regulando, ¿no? Básicamente es eso el sistema. Y por otra parte tiene toda la fachada sur con la patente que está desarrollando el MIT en Boston de un vidrio fotovoltaico que es impresionante, ¿no? Lo digo eso por si no lo conocéis, pero eso yo creo que es la patente más interesante que se está desarrollando ahora, que es transparente y que simplemente lleva, o sea, que tiene un layer, una capa, un film que desvía los fotones al bastidor, y es el bastidor donde se convierten en energía eléctrica, y tú no ves nada más que un vidrio transparente, que significa nada más y nada menos que convertir el vidrio del material pasivo que era el malo de la película, el que se tragaba todas las frigorías y calorías caras, a ser el activo que restablece el equilibrio y encima es transparente, ¿no? O sea, es decir, que el futuro, si esto es así, del vidrio está más que garantizado, ¿no? Es bueno, las imágenes finales. Yo no sé si estáis muy cansados. Habíamos traído un par de obras. Yo creo que estaría bien por lo menos contar un par de ellas. Obras hechas en Madrid que están claramente basadas en esto que hemos contado, y no nos vamos, por lo menos dejarnos contar dos antes de que os muráis de asco. ¿Eh? Pues rapidito. Vale. Venga, cuéntalo tú. Muy bien. Bueno, yo creo que algunos elementos de relación con los proyectos que habéis visto antes son obvios, y algunos os diré. Pero bueno, estamos en Madrid, en barrio, digamos, histórico, tradicional de embajadas. Bueno, así es. ¿Se ve? Esos son los bulevares. Bueno, no voy a contar más. Es una parcela donde se ubica un palacio al lado, y en el mismo solar había una superficie que eran antiguas caballerizas. Así que había un pack, digamos, de metros cuadrados posibles a demolerlas, que los propietarios decidieron construir ahí un edificio de viviendas, ¿no? Pequeño edificio de viviendas. Aquí veis ya el edificio hecho. Para nosotros importante, reconocéis un poco la materialidad, digamos, de la fachada que aparecía en otros proyectos. Para nosotros en ese proyecto importante era también, de algún modo, como en el proyecto que comentó Iñaki al principio, ¿no? Trabajar con esa ambigüedad, trabajando con una normativa histórica y en un barrio histórico, conseguir introducir un edificio moderno, ¿no? Así que donde hemos encontrado un punto de encuentro es una relación con los miradores madrileños, unos elementos muy típicos, todos acristalados, y ahí fue un escape que hemos podido conseguir construir una fachada de vidrio y no un edificio, un muro con huecos que eran perfectamente definidos en la normativa, ¿no? Aquí volvemos a utilizar ese elemento de rejería con ese patrón decorativo que se relaciona con... Justo el vecino no es tan histórico, hay que decirlo, pero se relaciona con los edificios existentes.
X. Si quieres comentar algo, Iñaki. Bien, voy a repasar porque no quiero contar, ya tenemos poco tiempo. Un poco contarlos, pues funcionamiento de vivienda es bastante simple, parecido como el sistema, volvemos a tener patio en el medio, la crujía sur, como en viviendas tradicionales, es una crujía de salones, una secuencia de habitaciones, y luego al otro lado crujía de dormitorios. El centro, un patio con un pequeño núcleo y la vivienda podría conectarse dando una vuelta completa. Es una vivienda por planta. Añadimos a la fachada ese elemento de brise-soleil que rodea las tres fachadas y que permite proteger la fachada sur. El edificio iba recortándose, ganando terrazas a diferentes alturas en diferentes orientaciones. Aquí lo veis en la fachada, la sección del patio, la vista desde el patio y la primera terraza. Y la planta baja, que como suele pasar, para hall de entrada hemos tenido muy poca superficie, así que trabajamos con espejos para crear una amplitud virtual, digamos, del espacio. El elemento interior de la escalera y el patio, que es el elemento construido, elemento estructural, único aparte de la fachada, que ya es un muro cortina. Esos sillares que veis aquí, que hacen la estructura de la fachada y que hacen, por otro lado, despiece de vidrio, que son como despiece de los sillares grandes sillares de piedra. Es un vidrio fijo, únicamente las aperturas son las zonas donde ponemos la rejería, ¿no? Aquí veis funcionamiento cerrado y abierto. Las partes interiores con todo tipo de control de cortinas o de persianas. Y la secuencia de los salones en la fachada sur, ¿no? Deja la anterior. A mí me gustaría solo, digamos, por muy rápido que vayamos, no querría... Perdón. No querría dejar de decir que todo el edificio está basado en un tema de solamiento, ventilación, ¿no? Es decir, que aunque parezca como que es un tema que es ajeno al proyecto, está basado en una observación que desconocíamos hace apenas 4 años, ¿no? Que es que Madrid tiene un régimen de vientos tan grande, tan intenso como el de Chicago, y que de hecho desde el punto de vista de los físicos, de los grandes físicos aplicados a la arquitectura, Madrid es una ciudad que podría entera funcionar en sus oficinas y en sus viviendas exclusivamente con sistemas pasivos y con ventilación nocturna, ¿no? Funcionar, digamos, termodinámicamente de forma equilibrada. Por eso tiene un patio, por eso tiene estos grandes paños vidriados, por eso el edificio responde a un esquema, digamos, tradicional. Tiene aire acondicionado, por supuesto, porque son viviendas de lujo, pero y el estándar es el estándar, pero el objetivo, y tiene los brise-soleil, y sobre todo utiliza el árbol en la orientación este, ¿no? Pero sobre todo la idea es que realmente se pueda vivir en una relación, dado que no hay mucho tráfico, en una relación tradicional con el entorno, ¿no? O sea, simplemente lo único que quería añadir. Sí. Cosa que no pasa aquí. Sí. Sí, seguimos en Madrid, ahora estamos en el suburbio, volvemos a zona, digamos que en ese caso las infraestructuras serían las autopistas, ¿no? Es un exterior de la ciudad casi más vivido en el coche que a nivel de peatón, y con una serie de construcciones que suelen ser desconectados y sin una entidad propia, ¿no? Así que para nosotros casi el elemento más importante fue en las autopistas y modo de ver el edificio desde el coche, ¿no? Ese modo, digamos, cinematográfico en el movimiento y con esas curvas, ¿no?
De ahí viene la geometría del edificio, que como veis es una geometría que hemos testado aquí, que se relaciona con la torre que trabajamos en París, ¿no? Es un edificio de oficinas, el plano es bastante simple, de un típico del edificio con doble crujía que cambia de forma enroscándose y siguiendo ese dibujo de curvas que acompaña el movimiento en el coche, ¿no? Aprovechando la fachada con esas grandes vistas, como veis en croquis, ¿no? Que imaginamos que son grandes vidrios con vistas hacia Madrid, ¿no? Con una altura bastante generosa, sin falsos techos en la parte de fachada. Aquí veis ya construido, voy a repasar un poquito, diferentes elementos, casi una fachada sin materialidad, ¿no? Son franjas blancas y grandes aperturas sin ningún tipo de detalle. Edificio ya construido, sección bastante simple. Si añadimos esa planta última, ¿no? Como una planta noble arriba donde se escapa el ojo y que se puede aprovechar para unos programas especiales, y a la vez aprovechamos ese salto que sí, en parte de núcleo, vuelve a la misma altura. Gracias a eso ganamos ahí una altura para poner todo tipo de máquinas y podemos quitar el típico gorro de edificio de oficinas, ¿no? De máquinas de aire acondicionado. Una lámina de agua que acompaña esa parte aporticada de planta baja de la entrada. La vemos aquí. La zona de hall, ¿no? La parte exterior cubierta, que repite el dibujo en el agua, ¿no? En el techo. Volvemos a utilizar espejo, ¿no? Que nos lleva el agua y el jardín casi dentro del edificio, ¿no? Crea esa confusión y amplitud del espacio. El espacio de trabajo con grandes aperturas, con vistas, con el pequeño peto que contiene calefacción e instalaciones. El falso techo que se queda retranqueado y sí, los primeros 5 metros de la fachada se quedan completamente limpios, con techos blancos y sin instalaciones, ¿no? Eso ya ocupado, ¿no? Desde hace poco. La última planta, la gran sala de reuniones con una terraza exterior que ya empieza a estar ajardinada. La zona de entrada. Y ves un poco la materialidad, ¿no? Esas juntas casi sin ningún tipo de detalle, ¿no? El material es blanco y transparente, ¿no? La fachada atrás, que igualamos, incluso si son baños o núcleos de escaleras, dejamos esos ventanales amplios. Elementos de reflejos, ¿no? Durante el día, unos con los otros, también en el agua. Yo creo que ya hemos cumplido con el tiempo. Y nada, lo único simplemente, para terminar, simplemente rehacer el camino, ¿no? Como yo pienso que la obra que se realiza está siempre en relación unos con otros, independientemente de la escala y la localización, pero también cómo algunas ciudades, en alguna medida, son capaces de inspirar no solo a los arquitectos locales, sino yo creo que a toda la arquitectura contemporánea. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos hemos pasado de tiempo, ¿no? No, es que hemos empezado muy tarde, ¿eh? Hemos empezado muy... Bueno, muchas gracias, por supuesto, a Renata y a Iñaki, porque efectivamente nos hacen entender la vigencia y la actualidad que estas cuestiones de la
identidad y la fusión entre la técnica y los aspectos medioambientales tienen cada vez más en nuestros días. Yo recuerdo muchas veces ahí, Iñaki cita varias veces en sus textos, hay un momento especialmente interesante, es cuando en 1929 Le Corbusier realiza su primer viaje a Sudamérica y se monta un avión y empieza a descubrir desde el avión el Paraná, San Paulo y toda esa geografía, ¿no? Y entonces él descubre esta capacidad, o es consciente de esta capacidad de fusionar la técnica y lo medioambiental, porque lo mismo le atrae el avión y el motor de ese avión o la aerodinámica que el paisaje que descubre, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la obra de ellos recoge muy bien esta fascinación por ambos mundos y esta capacidad, como digo, cada vez más adecuada de unirlo. Así que para nosotros es un privilegio que nos recuerden continuamente esta necesidad. Para acabar, vamos a pasar ahora a inaugurar una exposición, la exposición del escultor Nicomedes Díaz, que está aquí entre el público. Es una exposición antológica que recoge más de 50 años de trabajo de un gran profesional como Nicomedes, que aunque no es original de esta tierra, él es de Ávila, lleva muchísimo tiempo entre nosotros y en concreto aquí en Cádiz pues tiene obras más o menos cercanas en Vejer, en Alcalá del Valle, y recientemente en el Observatorio de San Fernando acaba de inaugurar en abril una escultura en homenaje a Jorge Juan. Yo quiero agradecerle desde el colegio este esfuerzo que ha hecho de recopilación de esa muestra antológica que, como digo, ahora vamos a inaugurar y que recoge pues ese trabajo de 50 años con técnicas y con materiales completamente diversos y fascinantes. Muchas gracias, Nicomedes. Vamos allá.